El siguiente programa ha sido creado con fines de entretenimiento. Las historias que estás por escuchar forman parte de relatos que se mueven entre lo desconocido y lo inexplicable. Al continuar, aceptas que todo lo que ocurra durante esta experiencia queda bajo tu propia interpretación y responsabilidad. Se recomienda escuchar con precaución. ¿Hola? ¿Hola? Si estás escuchando esto, la transmisión está funcionando. Buenas noches. Estás sintonizando una frecuencia que no todos pueden encontrar. Algunos dicen que esta señal aparece solo a ciertas horas. Otros, que no es una señal, sino una invitación. Esta noche abrimos el archivo. Historias olvidadas, relatos que nunca debieron salir al aire, y voces que todavía buscan ser escuchadas. Si notas interferencias, no ajustes tu radio. Esto es, no apagues la luz. ¿Qué pasaría si una noche salís a la ruta para manejar apenas unos kilómetros y despertás 2 días después en otro país? No estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando de una película, estamos hablando de uno de los casos más extraños y debatidos de la historia paranormal argentina. Un hecho que ocurrió en 1968, que hasta el día de hoy sigue generando preguntas sin respuestas. La historia del matrimonio Vidal, la historia de la desaparición en una ruta bonaerense, y la historia de un viaje que, según el relato difundido en aquella época, terminó a más de 6.000 kilómetros de distancia. Fue en junio de 1968 que un matrimonio identificado públicamente como los Vidal se encontraban visitando familiares. Según las versiones más difundidas del caso, habían asistido a una reunión familiar en la zona de Chascomús y luego debían continuar viajando para participar de otro encuentro familiar en Maipú. No era un trayecto peligroso, no había tormentas, era simplemente un recorrido habitual por la Ruta 2. La pareja viajaba en su Peugeot 403 y delante de ellos en otro auto circulaban otros familiares. Ambos vehículos avanzaban en la misma dirección. Todo parecía completamente normal hasta que ocurrió algo imposible. Según las versiones conocidas, en determinado momento el auto de los Vidal comenzó a quedar demasiado atrás del auto de los familiares. La distancia con el vehículo que iba adelante aumentó lentamente. Nada extraño, algo común en cualquier viaje nocturno. Sin embargo, pocos minutos después, los familiares dejaron de ver las luces del Peugeot por el espejo retrovisor. Pensaron que se habían detenido, tal vez por cargar combustible o por un desperfecto mecánico, pero nunca imaginaron que sería la última vez que los verían en Argentina. Cuando los familiares llegaron a destino, comenzaron a notar algo extraño. Los Vidal no habían llegado. Pasaron horas hasta el amanecer, y lo que comenzó como una preocupación terminó en transformarse en alarma. Mientras tanto, según el relato que más tarde daría origen al misterio, los Vidal recordaban haber atravesado una extraña niebla sobre la ruta, pero no una niebla común. La describieron como una masa blanca extremadamente densa, anormal, casi sólida, algo que parecía ocupar toda la ruta. El Peugeot avanzó hacia ella, la atravesó y entonces un vacío, un espacio en blanco dentro de sus recuerdos, como si alguien hubiera arrancado varias páginas de una historia. Durante las siguientes 48 horas, nadie supo dónde estaba el matrimonio. Los familiares comenzaron a buscarlos, se revisaron distintos sectores de la ruta, se intentó localizar accidentes, se inspeccionaron banquinas, pero el auto no aparecía, y no había ningún indicio de lo que les pudo haber pasado. Era como si el Peugeot hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y mientras la incertidumbre crecía en Argentina, algo extraño ocurría a miles de kilómetros de distancia. De acuerdo con el relato difundido posteriormente, los Vidal despertaron dentro de su propio auto, pero la primera sensación fue de desconcierto. No reconocían el lugar, no entendían qué había sucedido, tampoco sabían cuánto tiempo había transcurrido. El paisaje era desconocido, las construcciones no les resultaban familiares, y las señales tampoco. Y lo más inquietante era que ninguno podía recordar cómo habían llegado hasta ese lugar, ya que la última imagen, en sus mentes, seguía siendo aquella niebla sobre la ruta bonaerense, nada más. Intentando comprender la situación, mientras recorrían la zona, se preguntaban en dónde estaban. Pero la respuesta los dejó paralizados, ya que cuando le preguntaron a la policía qué lugar era, ellos respondieron que se encontraban en las afueras de la Ciudad de México. No en Uruguay ni en una provincia vecina de Argentina, sino a más de 6.000 kilómetros de distancia,
separados por continentes, fronteras y miles de kilómetros de territorio. La acción inmediata fue la de encontrar una explicación racional, pero cada pregunta parecía generar nuevas dudas. ¿Cómo habían llegado hasta ahí? ¿Cómo habían cruzado países enteros sin combustible suficiente? ¿Cómo habían atravesado controles fronterizos sin recordarlo? ¿Y por qué ninguno de los dos conservaba memoria del supuesto viaje? Pero la verdad era que no había respuestas. Lo más inquietante estaba aún por descubrirse, y al observar el Peugeot con detenimiento, notaron algo extraño, y era que la pintura no se encontraba en el mismo estado en el que habían salido. Según las publicaciones que difundieron del caso, la superficie exterior presentaba alteraciones inusuales, sectores de la carrocería mostraban desgaste, partes de la pintura parecían haber sido sometidas a temperaturas extremadamente elevadas, y lo extraño era que pese a estas anomalías, el Peugeot seguía funcionando normalmente. El motor arrancaba, la mecánica estaba intacta, los neumáticos se encontraban en condiciones, y era como si algo hubiera afectado únicamente la superficie del auto. Poco tiempo después, el matrimonio logró comunicarse con Argentina, y la llamada dejó a los familiares allegados completamente desconcertados. Los desaparecidos estaban vivos, pero afirmaban que se encontraban en México, y no tenían la menor idea de cómo habían llegado hasta ahí. La noticia comenzó a expandirse, primero por medios locales, después por revistas nacionales, y más tarde por publicaciones internacionales especializadas en fenómenos extraños. En cuestiones de meses el caso Vidal se había convertido en uno de los misterios más comentados del continente. Algunos investigadores comenzaron a relacionarlo con fenómenos ovni. Otros hablaban de distorsiones temporales. Algunos incluso utilizaron la palabra teletransportación. Porque si este relato era cierto, ninguna explicación convencional parecía suficiente. De lo que sí tenemos certeza es que fueron 2 días enteros borrados de la historia. 2 días que nadie pudo explicar. 2 días que para algunos representan una simple leyenda urbana, y para otros, uno de los mayores misterios jamás ocurridos en Argentina. ¿Y vos? ¿Qué crees que pasó realmente aquella noche en la ruta del matrimonio Vidal? Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo, suscribirte al canal, darle me gusta y comentar. Si tenés alguna historia paranormal para enviarme, podés hacerlo al mail relatosnoapagueslaluz@gmail.com. Nos vemos en el próximo episodio.